Y ya estamos en nuestro segmento Ciudadanos en Directo junto a la abogada María Inés Ibacache. Hoy vamos a conversar sobre la tuición compartida. Bienvenida, abogada, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, ¿te acuerdas que salió como ley Amor de Papá o la tuición compartida? Claro. Con muchas expectativas para todos los que en alguna forma nos vemos relacionados con el tema. Y la idea es conocer algunos conceptos, algunas preguntas que son más o menos comunes, como por ejemplo, ¿qué es la patria potestad? Distinguirla, ¿cómo ha ido funcionando? ¿Qué significa todo eso? Y esta la ley de tuición compartida no rige hace mucho tiempo en nuestro país. Desde el año 2013, bastante poco. Pero fíjate que lo que la ley de tuición compartida partió fue por reconocer algo que parecía muy básico, y es que el cuidado personal, o lo que la gente comúnmente llama la tuición de los niños, es algo que le corresponde a ambos padres y por igual, que puede parecer muy obvio, sin embargo no lo era, porque en caso de separación por ley, la tuición o el cuidado le correspondía a la mamá. Actualmente el cuidado le queda a cargo de la persona con quien convive el menor. Es decir, en el fondo generalmente es el papá el que se va de la casa y por lo tanto la tuición o el cuidado personal queda a cargo de la mamá. O sea, en la realidad no ha cambiado sustancialmente. Lo que ha cambiado es que al menos, como no es por ley, no se presume que la mamá es mejor cuidadora de sus hijos, al menos los papás tienen la opción de pedir ese cuidado personal cuando no es beneficioso para los niños que estén al cuidado de la mamá. Novedad, primero, el cuidado personal corresponde a ambos padres por igual, que eso lo reconoce durante la vigencia del matrimonio, de la convivencia, o que los papás en definitiva estén juntos. Al momento que se separan, el cuidado personal le va a corresponder a uno de ellos, o incluso a los abuelos o a un tercero, si el juez así lo determina. Los menores, y esto sí fue una novedad, tienen el derecho a mantener contacto regular con ambos padres y también con los abuelos, cosa que no existía reconocido anteriormente. Y hoy por hoy tú ves que hay muchos niños que incluso se crean tan cercanos a sus abuelitas o abuelitos que prácticamente pasan a ser unos segundos papás o primeros papás. Sin duda, claro. Esto es de la tuición compartida. Una de las primeras modificaciones. Hay otra cosa que se pregunta mucho ahí que tiene que ver con, ¿cómo determinar el juez a quién dar el cuidado personal? En el caso de la separación, el menor va a quedar al cuidado de la casa donde está. En el fondo, el niño conserva su hogar, salvo que el interés superior del menor exija algo diferente. Cuando opera la tuición compartida, es decir, que el niño quede viviendo un tiempo con la mamá, un tiempo con el papá, solamente con el acuerdo de ambos padres. El juez, en caso de conflicto, no puede obligar a un régimen de tuición compartida. Tiene que ser voluntario por las partes. Así es. Esa es una pequeña de las desventajas que tiene la ley, que quizás creó falsas expectativas para muchos papás, sobre todo. Exacto. ¿Qué se van a observar? Primero, los vínculos familiares, el tiempo que disponen los papás de calidad, de tiempo de calidad. Porque no necesariamente una mamá, y eso yo creo que es un mito bien común, una mamá que entrega el cuidado personal al papá no es una mala mamá, es simplemente que a lo mejor no están dadas las condiciones, y eso es bueno internalizarlo por el bien de los niños. Una mamá, por ejemplo, que es corresponsal extranjera, que es enfermera, que dispone muy poco tiempo, a lo mejor considera que sus hijos están mejor con el papá, y puede que así sea. Sin perjuicio de ello, van a tener una excelente relación, un régimen comunicacional. Claro. Y si el otro padre contribuyó económicamente pudiendo hacerlo, porque tampoco corresponde que un papá pida el cuidado personal de un niño si durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la mamá él no contribuyó pudiendo hacerlo en ningún momento. Y por supuesto también la opinión del menor. El niño tiene derecho a ser escuchado. ¿Y desde qué edad tienen derecho a manifestar su opinión los niños o siempre tienen derecho? No hay una regulación precisa, sin embargo los jueces obviamente lo escuchan en general a partir de los 7 o 8 años, desde que ya son capaces de manifestarse de una forma un poco menos manipulable. Claro. Los informes periciales, el domicilio de los papás. Por ejemplo, si uno de los papás está viviendo en Punta Arenas, probablemente sea muy difícil para el otro papá trasladar, claro. Obviamente, salvo que ambos padres hayan vivido siempre en Punta Arenas y uno de ellos decidió partir, pero alejarse demasiado, uno de los papás que se aleja demasiado del hogar habitual, del colegio, de los amigos de los niños, lo normal es que sea el papá el que siga al hijo, no al revés. Y cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del niño, por ejemplo, una enfermedad de los papás, adicciones de los padres, diversas circunstancias, incluso el conviviente del papá o de la mamá, si es una persona, por ejemplo, que se dedica a una actividad ilícita o que puede resultar una mala influencia para el niño, eventualmente también puede influir en la determinación del papá
perdón, del juez de conceder el cuidado personal a uno de los papás. Esta ley de tuición compartida, bueno, vamos a las consultas frecuentes y a ver si ahí está la que yo iba a Primero, realizar. ¿qué es el cuidado personal o la tuición? Obviamente es con quien vive cotidianamente el niño, que no tiene que ver necesariamente con lo que se conoce como visita o régimen comunicacional. Y se cambió el lenguaje de régimen comunicacional por visita, porque la idea es que los padres se comuniquen con sus hijos, que establezcan un plan de comunicación con ellos y no vayan de visita, no vayan a tomar el tecito con los niños, sino que hagan un régimen de comunicación con ellos, que hagan tareas juntos, que conversen. ¿Quién puede pedir estas visitas o régimen comunicacional? El papá, la mamá, los abuelos. Son los que pueden hacer. Así es. ¿Qué es la patria potestad? Que eso es una consulta bastante común. La patria potestad es un conjunto de derechos que tiene el papá o la mamá sobre, o ambos obviamente, sobre los bienes de los niños, sobre su patrimonio. Y lo tienen hasta que el niño se casa o es mayor de 18 años. Ahora, eso no es precisamente lo más relevante, sin embargo, mucha gente le interesa saber la patria potestad. ¿Cuándo es relevante? Tiene mayor relevancia cuando se trata de un menor que ha heredado bienes de un abuelito, del otro papá, quién va a administrar la casa o las propiedades que quedó el menor, o en lo más cotidiano, cómo se administra la libreta de ahorro, por ejemplo, que se ha hecho para el niño. Que en la actualidad puede abrirle una cuenta de ahorro a la mamá, independiente que tenga o no la patria potestad, pero para girar plata de ahí se requiere el consentimiento de ambos papás o de aquel que tenga la patria potestad. Puedo abrirle la cuenta de ahorro al menor libremente, pero para los giros necesitamos tener o la patria potestad o el consentimiento de ambos papás. Ah, perfecto. Cualquier persona incluso puede abrir una cuenta de ahorro menor. Así es. Pero solamente con el consentimiento de los padres se puede girar la plata. O sea, básicamente es para juntarla. Así es. Así es. Eso es básicamente respecto a esta tuición compartida. Mi pregunta era la siguiente. Muchos han optado desde que sale la ley a este régimen de tuición compartida. ¿Se ha vuelto una herramienta frecuente? He visto varios casos. En muchos casos es una forma más bien maquillada de dársela igual a uno de los papás, pero que el otro casi teóricamente tenga una tuición compartida, porque en la realidad va a pasar siempre con el papá o la mamá y alguna semana o un tiempo con el otro papá. Pero hay algunos casos en los cuales se ha hecho real, que está una semana con un papá, con otra semana con la mamá, y es más común en papás que viven en zonas un poquitito distintas. Claro. En que se va a pasar periodos un poquito más largos, pero eso obviamente cuando el niño todavía no está en el colegio o cuando el colegio ya lo dejó, por ejemplo, pensemos en chicos que ya entraron a la universidad o están en un instituto profesional. Claro. O incluso también es común en papás que viven muy cerca uno del otro, ambos relativamente, uno vive una cuadra más allá, entonces los niños prácticamente viven en ambas casas. Eso es un poquito más frecuente y es bastante sano para los niños. Claro. Y también es una puerta de entrada para los nuevos tipos de familia que van a ir siendo cada vez más comunes, que niños que tienen una mamá y una pareja de la mamá o al revés, parejas homo u heterosexuales, que van siendo cada vez más frecuentes. Entonces quizá este régimen de tuición compartida también es una forma de facilitar la apertura de este tipo de nuevas relaciones que van a ir apareciendo. Sin duda. Vamos a las últimas preguntas que son frecuentes. ¿Hasta cuándo dura la patria potestad? Mira, buena pregunta. Lo que habíamos visto. El niño se casa. O tú cumples la mayoría. Aunque tenga 17 años y está casado, administra su propia plata o cumple 18 años, aunque siga estudiando. ¿Y hasta cuándo dura la obligación de dar alimento a los hijos? Ahí es una cosa que yo creo que a todo el mundo le llama la atención, que en Chile sea eventualmente hasta los 28 años. 28 Digo años eventualmente mientras está estudiando. Exacto, claro. Porque es mientras está estudiando una primera carrera. Claro. De lo contrario, una vez titulado, ya está libre. Ahora, todos los papás yo creo que seguirían manteniendo a sus hijos hasta los 50 años, probablemente sí pueden hacerlo. Pero es curioso que nuestra legislación lo obligue hasta tan avanzada edad en caso de estudio. Sí, siempre eso ha llamado la atención, pero es lo que dice la legislación. Bien, pues abogada, gracias por acompañarnos un nuevo día martes y que tengan una buena semana corta. Así es.